Vamos a revisar noticias internacionales. Sol Agüero, ¿con qué vamos a arrancar en esta jornada? Mira, lo que vamos a revisar ahora muestra cómo ya no hay ningún lugar, ningún lugar seguro en la Franja de Gaza, porque ahora en una localidad que se llama Deir al-Bala, que está en el centro de la Franja de Gaza, entraron los tanques israelíes en una incursión terrestre en una ciudad que... ¿Por qué es importante? Porque hasta ahora se había salvado de la mayor devastación que ha habido durante la guerra. Es un lugar que es muy importante para todos los esfuerzos humanitarios que se están haciendo y por lo mismo es que es un lugar en el que se encuentra gran cantidad de desplazados de otras zonas de la Franja de Gaza, pero como vemos anoche hubo ataques aéreos, el domingo se había emitido una orden de evacuación que obligó a que las miles de personas que se encontraban ahí tuvieran que huir hacia otros lugares. ¿Y por qué acá, Toti, se habían evitado realizar operaciones terrestres? Porque se cree que es ahí donde Hamás podría mantener a los rehenes que están todavía cautivos. Se cree que podrían ser por lo menos 20 de los 50 rehenes que están aún en manos de Hamás, que podrían seguir con vida, y por eso la preocupación que existe además dentro de Israel entre los familiares de las personas cautivas por lo que pueda ocurrir en ese lugar, mientras Naciones Unidas advierte de las consecuencias humanitarias que esta última incursión podría significar. Ese llamado de evacuación nos queda preguntando, bueno... Y Donald Trump el fin de semana, ayer, 20 de julio, cumplió 6 meses desde que inició su segundo mandato, con declaraciones como las que le gusta decir a Donald Trump, que todo ha sido maravilloso, que Estados Unidos renació por completo, que es el mejor periodo de cualquier presidencia en Estados Unidos. Y con además actividades y videos como el que estamos viendo, con el que busca ahí transmitir parte de lo que ya hemos visto, de lo que han marcado estos primeros 6 meses de la administración de Donald Trump, con medidas migratorias más estrictas, la imposición de aranceles, una postura más agresiva en ciertos temas de política exterior, también la aprobación del paquete fiscal y de recortes al gasto público que se aprobó en el Congreso, pero no hay que dejar de lado también las polémicas. Ahora último, el quiebre que ha habido entre su propia base de seguidores por la forma con que se ha manejado el caso Epstein, el quiebre que hubo, ¿te acuerdas?, con Elon Musk. Y también las protestas por las redadas migratorias, sobre todo en ciudades como Los Ángeles, y los cuestionamientos que hubo además dentro de Estados Unidos cuando atacaron en conjunto con Israel las instalaciones nucleares de Irán, y los últimos episodios de tensiones que ha habido entre Estados Unidos y también países de América Latina, como es el caso de Brasil, y para qué decir las relaciones con los países vecinos, como es el caso de México y de Canadá. Seguimos en Estados Unidos. Seguimos en Estados Unidos, seguimos con las tensiones con Brasil, porque ahora el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que van a revocar la visa al juez Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo, enemigo declarado de Jair Bolsonaro, por lo que el gobierno de Donald Trump llama casa de brujas, el mismo concepto que siempre utilizaba Donald Trump para referirse a los casos judiciales que él había enfrentado, y rige además esa medida para parte de su equipo de colaboradores en el Tribunal Supremo y a sus familiares, en un anuncio que va a tener efecto inmediato y que se produce horas después de que, recordemos que la justicia impuso la medida de uso de tobillera electrónica contra Jair Bolsonaro por riesgo de fuga. Lula da Silva habló sobre este tema, comentó que apoyaba a las personas afectadas por la revocación de visas, que le parecía una medida sin fundamento y totalmente arbitraria.
Y en Ecuador fue extraditado hasta Estados Unidos Adolfo Macías, un narcotraficante conocido como Fito, que es el mayor narcotraficante de Ecuador, el líder de la banda Los Choneros. Hace un mes lo habían recapturado después de que se fugara de una cárcel de máxima seguridad. Fue noticia en todo el mundo. Fue noticia en todo el mundo, con todas las consecuencias que eso tuvo en términos de la crisis de seguridad que se agudizó en Ecuador. Él estaba cumpliendo una condena de 34 años por distintos delitos. Y ahora la Fiscalía de Estados Unidos levantó cargos en su contra durante el mes de abril por tráfico de drogas y tráfico de armas, con la ola de violencia que vimos en enero del año pasado, cuando el presidente Daniel Noboa decretó estado de conflicto armado interno en el país, que es algo que todavía sigue en pie y que lo que permite es poder desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles y en las cárceles también, que ha habido críticas de organismos de derechos humanos por esas medidas, y el presidente, que había ofrecido en su momento $1 millón por la captura de Adolfo Macías. Vámonos ahora hasta Turquía para revisar imágenes de un incendio que se desató en el noroeste del país, en una provincia que se llama Sakarya y que obligó a tener que evacuar algunas localidades. Fue un incendio que el domingo por la tarde se originó por razones que se están aún investigando, pero ha sido difícil para los equipos de emergencia poder combatir esta situación. Ya hay desplegados helicópteros y aviones que han estado trabajando en esas labores. Hasta el momento, solo de manera parcial se pudo contener ese incendio que se ha visto agravado por las condiciones climáticas. Turquía tampoco se ha salvado de las olas de calor, que han sido uno de los factores primordiales que explican los incendios que ya vimos en otros países como Grecia, como España o como Francia. Vámonos ahora hasta Perú con uno de estos operativos que siempre ahí utilizan algún personaje de la cultura popular para realizar operativos antidrogas. En esta ocasión estamos viendo nada más ni nada menos que al Chapulín Colorado, que estuvo detrás de un operativo que hubo en el norte de Lima y que lo que buscaba era desarticular a una banda criminal. Incautaron grandes cantidades de droga y lo que comentaron desde la policía es que consideraron que esa era la mejor manera de acercarse hasta ese punto de venta de droga para poder intervenir sin que los detectaran. ¿Te acuerdas que ya hemos visto en celebraciones, por ejemplo, en la Navidad, en el Halloween, Día de los Enamorados, en Halloween con claro, ¿se ha hecho acá también? Se ha hecho acá, sí, pero Perú es el país maestro, podríamos decir. Claro, porque no con este nivel, digamos, de caracterización, ¿no? Claro, hemos visto capibaras, vimos un oso de peluche gigante durante un 14 de febrero, me acuerdo. Vimos al Grinch en Navidad, un clásico, es el operativo que protagoniza el viejito Pascuero, entre otros personajes conocidos que utiliza la policía como una forma de evitar que puedan sospechar que se viene un operativo de ese tipo.